la inflación global y oportunidad. ¿Pero oportunidad para quiénes? Porque en realidad la inflación pues nos trae el alto costo de la vida, pero en realidad le trae esta inflación global, el motivo por el cual se está dando, le trae oportunidades a los países productores de energías con recursos naturales energéticos, y entre esos países se encuentra Venezuela y otra cantidad más, pero en este caso yo hablo en defensa y beneficio de esa tricolor hermosa. Ok, el mundo enfrenta una crisis energética, y esa crisis energética la están enfrentando, número uno, por la guerra que se está dando entre Ucrania y Rusia. El motivo de esa guerra en gran porcentaje es por la dependencia que tiene Europa de esos recursos energéticos de Rusia y el modelo de gobierno de Rusia. Entonces, depender que estos países democráticos, que estos países de economías libres dependan del sistema de gobierno ruso, pues no les traía comodidad. Por lo tanto, se convirtió en una guerra fría, en una guerra diplomática de presiones políticas que se termina detonando en Ucrania de alguna manera, por la presencia o la posibilidad de que estaba buscando Ucrania de pertenecer a la OTAN, ¿no? Y pertenecer a la OTAN es prácticamente pertenecer a ese bloque de países del occidente. Ahora, ¿qué está sucediendo? Además de esta crisis, además de toda esa situación que se presentó ahí en Europa, o que se está presentando en Europa, Rusia utiliza su tan necesitada dependencia de recursos naturales por la parte de Europa para también, pues, contribuir a la complicación. Lo que estuvimos hablando ahorita en el artículo anterior, que pues disminuyó la cantidad de gas que está aportándole a Europa, especialmente a Alemania. Entonces, toda esa situación energética que se está dando afecta a toda la industria, a toda la economía y a todo el desarrollo social de un país. Claro, son distintos. A mí me gusta poner la sociedad como parte importante del progreso de un país, indispensable, porque sin la sociedad no hay un país, y la economía son como dos factores que tienen que aprender a engranarse para mantener esa continuidad de crecimiento y desarrollo, porque la economía mantiene a esa sociedad en el trabajo, mantiene a esa sociedad en la creatividad, en el desarrollo, en la productividad. Pero sin energía, pues entonces se ve afectado por completo, tanto la economía como el desarrollo social, porque como entonces está el transporte, además que ahorita en el invierno, ¿cómo mantenemos el clima adecuado para el trabajo, para el bienestar, para la productividad de esas personas en su casa, en el trabajo, en el colegio, en las universidades, en lo que es ese entrerramado social, ¿no? Ahora, cuando venga este invierno, que es una época de mayor consumo de energía, se va a ver aún más la inflación. Es cuando en realidad podríamos experimentar el alza de los precios de todo, porque como se los comento, si es un factor tan importante de la economía de un país y del sostén y crecimiento del desarrollo de una sociedad, y quienes hacen a una sociedad productiva, a un país productivo, es esa sociedad, entonces todo aumenta de precio, porque en el transporte se necesita de esa energía para poder transportar los alimentos, los productos, los servicios, porque para que las instituciones educativas se mantengan en funcionamiento se necesita la energía para la iluminación, la comunicación, el funcionamiento de esas instituciones, al igual que el de la salud, al igual que las empresas, las fábricas. Entonces todo se ve en aumento. Ayer estuvimos hablando
de que el megavatio por hora, el costo de la energía al mayor en Europa fue de 85 euros. El año pasado ese era el costo por una hora, por un megavatio por hora. Hoy está llegando a los 800 a 1000 euros por un megavatio por hora. Entonces, la inflación va a ser enorme. Y como esa disponibilidad de petróleo o de gas está disminuyendo por, primero, el consumo de la guerra, segundo, por la interrupción en la distribución por la guerra, y tercero, por la manipulación que logra tener Rusia con el suministro de esos recursos naturales hacia los países europeos. Entonces se crea una gran escasez o una gran necesidad de ese recurso. Por eso es que estamos viendo que los Estados Unidos comienzan a negociar con Venezuela, ignorando totalmente a México, ignorando totalmente a Panamá, no a los países, a las reuniones y a las negociaciones que tienen en esos países la oposición con el gobierno de Venezuela. Simplemente de manera directa van y negocian porque necesitan encontrar el camino de hacer posible la negociación y la obtención de ese crudo que tenemos los venezolanos. Por eso esta crisis de inflación es una gran oportunidad para Venezuela como país, pero se necesita esa gran administración que logre demostrar la capacidad de invertirlo en el desarrollo y crecimiento de un país para cambiar esa realidad. Ya no sería el presidente de un país que lo odia, sino sería el presidente de un país que lo admira y le agradece el trabajo que se lleva a cabo en un país próspero y de producción, de productividad, de felicidad, de paz, de convivir. Es verlo de la otra manera y buscar manera de hacerlo posible, de construirlo. Pero eso solo se construye con venezolanos trabajadores que de verdad quieran dedicarle esas pasiones, dedicarle esos talentos, esa creatividad, ese tiempo a ese desarrollo. Hoy por hoy da miedo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos perdemos? Nos perdemos este tipo de oportunidades. Entonces, no nada más está la escasez del recurso natural, sino que por esa misma escasez, por la misma ley de oferta y demanda, pues el precio está elevado, $100 y tantos por barril de petróleo. Entonces ya no es nada más que podríamos vender muchísimo petróleo, sino que podríamos vender muchísimo y al precio más caro. Porque el mundo lo necesita. Y con esa ganancia, los educadores estarían cobrando suficiente, los trabajadores del sector salud estarían cobrando suficiente, y con esa misma ganancia que están obteniendo esos trabajadores, sus familiares están en pleno desarrollo educativo, están en pleno desarrollo social, están en pleno desarrollo de la creatividad, de las habilidades, de lo tanto que es necesario cada uno de ellos como ciudadano venezolano para poder levantar a ese país hacia la prosperidad y hacia el bienestar en comunidad. Es ahí donde están esas oportunidades. Pero lo que hay que buscar como se los comento, buscar encontrarnos. Porque los buenos siempre somos más. Siempre somos más. Lo que pasa es que somos los que primero nos cohibimos ante tanta maldad, ante tanta ignorancia, ante tanta injusticia. Nos cohibimos porque decimos, como somos buenos, no me voy a entrar a piña con nadie. No, yo prefiero evitarme el problema. ¿Ok? Entonces ese mundo tiene esta situación, se viene presentando esta inflación, y esa inflación le traería grande, pero no la inflación, sino el motivo por el cual se está dando esa inflación le traería grandes oportunidades a Venezuela. Por eso a mis hermanos venezolanos yo los llamo a despertar esa conciencia, a buscar unirnos entre ustedes, aquí conmigo. Yo estoy haciendo el proyecto Por un Futuro, tengo el proyecto Por un Futuro, que es un proyecto que busca motivar, desarrollar, despertar, analizar la realidad del mundo y de Venezuela, tratando de construir esa visión de proyecto de país para comenzar a andarlo. Pero se necesitan muchas cosas, se necesitan esas ganas, esa voluntad de venezolanos para trabajar, y se necesita dinero, el apoyo de todos los venezolanos que realmente creen en ese cambio, que lo ven posible, y que más allá de que lo vean posible, de que quieran formar parte de ese cambio y hacerlo realidad para vivirlo en la realidad. Esa es la importancia. Bueno, señores,
Vamos entonces, para llegar al final del día de hoy, vamos a pasar por las claves de bienestar.